rompe el silencio. No tengas miedo. Proteger la vida está en tus manos. Ya comienza. ¡Dilo bien! Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Ya estamos una vez más aquí en su emisión de Dilo Bien Radio. Esta noche los vamos a estar acompañando Abraham. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Guillermo Flores y también estaré aquí acompañándolo junto con Ale Casanova. ¿Cómo estás, Ale? Así es, súper bien, Memo. Como siempre, muy emocionada de tener una nueva emisión de nuestro programa Dilo Bien Radio. Recordarles que todos los martes por Estéreo Gracia a las 9 de la noche y los jueves igual a las 9 de la noche por Zacatex FM. Pero también pues estamos de casa llena aquí en cabina y nos acompañan más chicas del equipo de Dilo Bien Radio. Hola, mi nombre es Montserrat Name y pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues espero estarlos acompañando así en las próximas semanas. Más seguido. Más seguido, ¿verdad? Claro. Platícanos, ¿qué sección tienes, Name? Y me tocó el segmento junto con mi compañera Mónica de Alza la Voz, en el cual estuvimos entrevistando a personas sobre la pobreza, desde lo que piensan de esta, cómo cree que debe terminar y si piensan que el aborto es válido para tener unas mejores condiciones económicas. Oh, interesante. Sí, muy interesante. Lo vamos a escuchar más adelante en Alza la Voz. Y también está aquí con nosotros Nubia. Pues sí, hola, yo soy Nubia y pues más adelante me estarán escuchando en la sección de Notivida, donde hablamos sobre las noticias principalmente que hablan sobre los derechos humanos y Provida, que es algo muy importante. Muy bien, gracias, Nubia. ¿Y cómo han estado, chicos? Pues ya estamos de regreso aquí. Parece que le tienen miedo al micrófono, ¿verdad? No, es que en un principio sí da ¿Impone? mucho miedo, sí, la verdad. Pero ya después ya no te quieres separar de aquí. Vean a Memo. Yo creo que es importante recordarle a quienes apenas nos están escuchando que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Dilo Bien Sac. Y en Twitter de la misma manera, es Twitter/Dilo Bien Sac. Muy bien, y ahí están, subiremos, pues información, comentarios y todo eso en Los relación links de los pues, videos, de las los noticias videos. y todo eso, para que estén muy al pendiente de eso. Y también invitarlos a que nos escuchen, aún están a punto de sintonizarnos. Ya saben, martes 9 p.m. por Estéreo Gracia Y jueves a las 9 en Zacatex FM. Y así que fíjense muy bien que todo esto lo pueden hacer a través de su celular, descargando la aplicación TuneIn Radio. Así y ahí es. buscan las dos estaciones, ¿verdad? No hay excusas para decir que, ay, no, es que no pude escuchar Dilo Bien. Tienes 2 días y el martes se repite 2 veces, así que Así está es. muy al alcance de la Y mano. si no para puedes que en nos tu escuches. computadora, puedes traer a Dilo Bien en tu celular. Ay, eso Exacto. suena hasta propaganda de esas de Exacto. comercial. Oigan, No, y es muy también padre. ya está más cerca, cada día más cerca, el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Tum, tum, tum. Si aquí en Dilo Bien nos vamos a pintar de rojo y nos vamos a dar abrazos todos. Un intercambio de chocolatito, algo así. Como... Sí, vamos a hacer algún Intercambio, vamos a ¿no? hacer un intercambio. Y bueno, yo creo que es la oportunidad precisa para desearles a todos ustedes que valoren sus amistades, que valoren sus relaciones, ya sea con su novio, ¿verdad? Pero también con su familia, ¿verdad? Sí, Entonces, muchas veces se usa esta fecha para la mercadotecnia y Exacto. se enfoca solamente a los novios, a las parejas. Y no, créeme que los que estamos forever alone, somos muchísimo más felices en esas Sí. fechas que los que están en relación. valoramos más la amistad. Sí, o sea, a tus amigos más cercanos manténlos aún más cerca y a tu familia pues no la olvides, que son Exacto. los que siempre te están apoyando. Muy bien, chicos. Bueno, pues bienvenidos a este programa de Dilo Bien Radio. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un Que tema como que ya nos platicó, Name va relacionado relacionado. con los sondeos que estuvieron haciendo en Alza la Voz, ¿verdad? Preguntando a la gente qué onda con la pobreza. Entonces nosotros igual vamos a platicar en el tema, pues qué hay con la pobreza, cuál debe ser pues nuestra perspectiva frente a esto. ¿Se puede mejorar o no? Ya de plano cada día vamos a ser todos más pobres. ¿Cuál es ¿O la- qué pasa? la verdadera Sí, situación? principalmente Porque en México, ¿verdad? Últimamente se han estado sacando políticas en las que para reducir la pobreza se está optando por el aborto, y entonces no es algo que en lo que estemos apoyando, no es algo que creamos, y pues hay que discutir y ver propuestas verdaderamente positivas, ¿no? Ya Pero opinaremos de lo- eso en el tema. más adelante. Bueno, pues si les parece, sí, vamos a un pequeño corte para regresar directamente con el tema. Esto es Dilo Bien Radio, no se muevan y regresamos. Tu opinión es importante. Alza la voz. Como lo dices, ¡Dilo bien!
Ok, buenas tardes, aquí habla Monse, aquí para la sección de Alza la Voz. Aquí, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es César Alfredo Hernández. Ok, muy bien, te voy a hacer unas preguntillas, ¿va? ¿Qué piensas tú que es la pobreza? Bueno, para mí la pobreza es la falta de recurso en las personas para poder complementar su alimento básico prácticamente. Ajá, o sea, que no les alcanza. Exactamente, o sea, que no alcanza su sueldo o algo así por el estilo, que un ingreso para poder suplantar o sustituir o no sé, ¿cómo te podría decir? Complementar sus necesidades básicas más que nada. Ok, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Leslie. ¿Y cómo piensas que podemos así como que terminar con la pobreza o reducirla? Pues yo pienso que si el pueblo, bueno, más bien el gobierno ayudara al pueblo o algo así, pues pudiéramos con más trabajo, ayudas o no sé, que ayudan a los que necesitan, pues ya sea con cobija, comida, lo que ocupen, pues yo pienso que así se acabaría un poquito más la pobreza, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Me podría decir cuál es su nombre? José Carrillo Romo. ¿Usted cree que el aborto es una solución cuando no se tiene como que el sustento necesario para el bebé? No, el aborto no es la solución para el sustento. Hay diferentes formas de poder sacar adelante a los niños. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jaime. ¿Cree usted que el aborto sea una solución cuando la persona no tiene lo suficiente para poder sustentarlo? No, yo creo que el aborto debe ser una posibilidad solamente cuando sea de extrema necesidad, cuando peligre la vida de la madre o del producto, ¿verdad? O sea producto de una relación no deseada, de un accidente, ¿sí? Y la pobreza no debería de ser condición para que esto sucediera. Todos tenemos el derecho a tener la familia que queramos, seamos ricos o pobres, pero deberíamos tener el derecho de todos vivir con las condiciones holgadas y no ser pobres porque estamos obligados. Todos tenemos tener derecho al trabajo y a una vida digna, ¿verdad? Y lo del aborto sería algo de último recurso por esas condiciones que ya mencioné. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Alza la Voz. ¡Vive la vida! Haz lo que amas. Continuamos en Dilo Bien. Hey chicos, estamos de regreso aquí en su programa de Dilo Bien Radio. Recuerden que nos encontramos con ustedes Luis Guillermo, Abraham, Montserrat Name y Nubia Valdés. Y Ale, una servidora, ¿verdad? La agregadilla. Ale. Sí, estamos con ustedes compartiendo pues estos temas de interés social, sobre todo que a los jóvenes nos concierne el conocer para estar sobre todo informados de lo que pasa en nuestro país, en nuestro mundo, y por eso el día de hoy vamos a tocar el tema de la pobreza. ¿Qué pasa con esto? Pero yo creo que primero debemos iniciar con una definición de pobreza, ¿no? Y nada menos va a ayudar con esta definición. Así es. La pobreza es una situación en que una persona no tiene acceso a los recursos básicos, como el trabajo, los alimentos, la vivienda, etc. Muy bien, pues sí, yo creo que esta definición de pobreza pues es muy completa, ¿no? Y yo pienso que la pobreza es una situación que día con día, si no la enfrentamos, la palpamos día con día, ¿no? Y más en nuestro país. Deja tú palpar, o sea, ya la estamos viviendo nosotros mismos. Bueno, también. En muchas situaciones, digo, las crisis económicas que se han venido presentando los últimos años han estado considerables. Según el Banco Mundial, 1.300 millones de pobres viven en el mundo, de los cuales los 20 países que más lo presentan están encabezados por Ruanda, Guinea, Benín, Tanzania, Costa de Marfil, Zambia y entre otros. Y estos, ay, perdón. y estos países están en el continente africano, ¿verdad? Entonces, fíjate, o sea. Sí, entonces, el continente africano más ahí. Sí, de hecho, pues la pobreza es uno de los problemas actuales más graves, porque realmente, bueno, unas estadísticas que se mencionan es que dicen que 3/4 del mundo sufren pobreza. La pregunta obligada es: ¿México en qué lugar se encuentra? Pues fíjate, antes de pasar a México, en el continente americano, según lo expresa un artículo aquí del Universal, dice: el combate a la pobreza en México, sin gran avance, dice CEPAL.
Ahorita vamos a ver qué es CEPAL, ¿verdad? Dice, la pobreza multidimensional en América Latina se redujo en los últimos años. Sin embargo, en países como México no hubo gran avance, reconoció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ¿verdad? Entonces, se dice que al presentar el informe sobre el panorama social en el 2014, pues se informó que la población regional que se encontraba en situación de pobreza dimensional equivalió al 28%. Significa que alrededor de 167 millones de latinoamericanos carecían de factores como ingresos, vivienda, servicios básicos, energía, educación, empleo o protección social, ¿verdad? Entonces, en cambio, por ejemplo, donde se produjo una caída de la incidencia de pobreza multidimensional entre el 2005 y 2012, destacaron países como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile y Venezuela. Y en cambio, países como México, El Salvador, Honduras, Nicaragua fueron casos donde las reducciones en la materia de pobreza fueron marginales y sin mayores avances. Entonces, ahí vemos cómo nuestro país no ha podido, digamos, erradicar o disminuir los índices de pobreza. Pero, ¿tienes datos más estadísticos, Alejandra? Bueno, más bien antes de pasar a los estadísticos, quisiera comentar que este panorama que nos vas mencionando, Memo, es importante tener presente en que obviamente afecta de una manera, pues, individual y personal al individuo, ¿verdad? Pero también afecta muchísimo, pues, en el ámbito político del país, porque, pues, se ve una situación a la que hay que buscarle una solución y el gobierno, el Estado, todas las instituciones, todos como sociedad tenemos que involucrarnos a trabajar en ello. Y pues sí, o sea, todas las consecuencias de la pobreza, de esta falta de recursos, pues es esta necesidad de mayor sanidad, de educación, de vivienda, de todas estas carencias que surgen. Ya lo hemos visto en programas anteriores, ¿no? O sea, los problemas que existen en México tienen relación todos unos con otros. Y uno de los problemas mayores y que tienen más arraigamiento de nuestro país es la pobreza. ¿Cuántas veces no hemos visto en las elecciones, ¿no? En los periodos de elección que se dedican a entregar esta cantidad increíble de despensas y la gente piensa, sí, va a ser así todo el año y pues toman a que no. Esas despensas nada más duran una semana, ¿no? Ojalá por ahí una vez me dijeron, ojalá y esa despensa te dure los 5 o 6 años. El sexenio. Ok, y la pobreza es algo de lo que todos nosotros debemos de preocuparnos, pues porque muchas veces es de que si no me pasa a mí, pues entonces, ¿por qué debería de preocuparme? Pero pues como parte de la sociedad, todos debemos de preocuparnos, ¿no? Porque tal vez hoy lo tengo todo, pero quién sabe si mañana lo siga teniendo. Exacto, ¿no? Entonces, y sí, precisamente esto tiene mucho que ver con el gobierno, con la administración que se encarga de un país, ¿no? Decía un profesor en la clase de Derecho Constitucional que llevaba, nos decía, cuando ustedes quieran saber cómo está avanzando nuestro país, si la pobreza está disminuyendo o aumentando, o si está llevándose a cabo una buena administración, vean directamente sus bolsillos, ¿no? O sea, si ya te alcanza, si ya estás muy justo para comprar todo lo que anteriormente comprabas, pues quiere decir que algo no anda bien, ¿no? Y peor aún si no te alcanza para comprar algo que antes con el mismo sueldo comprabas, ¿no? La canasta básica simplemente. Exacto, ¿no? Y también aquí uno de los temas que surge, pues es el salario mínimo. El salario mínimo se supone que es el salario que una persona recibe, digamos, al día, y que con esa cantidad pues va a poder sobrevivir, digamos, para comer, para el transporte, para ciertas cosas mínimas. Sin embargo, el salario creo que ahorita está como en 67 pesos ahí alrededor, en la zona B que pertenecemos, me parece. Entonces se divide en 2 zonas, ¿verdad? Nosotros estamos en la B. Entonces de ahí pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Que a veces el salario mínimo pues es demasiado mínimo. No ajusta ni para lo mínimo. Exacto, ¿no? Y entonces pues surgen todas estas cuestiones que pues en donde pues aumenta la pobreza. De hecho, ¿sabes qué, Memo? También me parece pues importante que comentemos que obviamente el tema de pobreza, como decíamos, pues afecta a todo a la célula de la sociedad, ¿verdad? O sea, la familia, que no alcanza ni para lo básico, la canasta, la alimentación, todo esto. Pero algo que debemos tener muy, muy presente es que la parte de la sociedad que más se afecta en la pobreza es a los niños.
O sea, realmente, actualmente muere un niño cada 3 segundos por hambre, o sea, por pobreza. Entonces, son como... hasta siento que veo en la garganta. Porque, o sea, son cifras muy, muy, muy fuertes, porque esto quiere decir que al día llegan a morir alrededor de 30,000 niños. O sea, es una cantidad grandísima. Y pues considerar esto siempre, ¿verdad? Que los niños... Hay más niños pobres que adultos pobres, ¿verdad? Por eso el 75% de las muertes que se generan por la pobreza pues no superan a niños de 5 años de edad. Exacto, ¿no? Y bueno, también en esto debemos reconocer que hay diferentes campañas, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? Sí, también. Que se encargan de cierta forma de erradicar la pobreza y hacer lo posible por reducir esos índices de pobreza. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente una campaña que se llama Sin Hambre, ¿no? Que de cierta forma da de comer a las personas que no tienen los recursos o la facilidad para pues preparar sus alimentos o para comprarlos, ¿no? Entonces esta campaña, digamos, de cierta forma intenta resolver ese problema, subsanar, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo va a seguir esa campaña, ¿no? O sea, se está atacando a la pobreza y no total, o sea, solamente de una cierta población o de un cierto número de personas y por un tiempo, digamos, determinado. El problema de nuestras campañas, de nuestras super campañas de México Sin Hambre y todas estas, es que son como tipo antídotos o medicinas momentáneas, ¿no? O sea, así como que estás enfermo de algo, te duele, entonces es como una pastillita para calmarte por mientras el dolor, pero no te está dando el antibiótico, ¿verdad? Y es aquí cuando ya podríamos incluso tocar un tema o algo un tanto polémico, de que a veces el gobierno pues tiende a ser como paternalista, ¿verdad? Pues sí, o sea, lo apapacho, lo cobijo, le doy un pan, en vez de darle las condiciones para que trabaje por un pan. Exactamente. O sea, claro que obviamente no lo vas a poner a trabajar si no tiene ni siquiera las fuerzas para trabajar porque no come, ¿verdad? Claro que hay que llevarlo a la par. Sí hay que dar esa ayuda, el alimento con estas campañas, pero también pienso que no se debe de quedar ahí, ¿verdad? Hay que poco a poco el proporcionar las condiciones necesarias para generar el bien común, lo que platicamos que realmente pues es uno de nuestros objetivos como dilo bien, el que se generen políticas para el bien común. Exacto, y precisamente este término o esta situación de la pobreza es un detonante de discriminación en nuestro país. También o sea, ¿por qué? Porque es cierto, o sea, en cualquier lugar donde vamos, pues hay esa distinción, ¿no? O sea, entre pobreza, clase media y clase rica, digamos. Que a veces yo diría que como que la clase media está desapareciendo, ¿no? Sí. O sea, clase baja o clase alta. De hecho, o sea, un problema muy grande en México es que se está tendiendo a que el valor de las personas sea tanto por lo que poseen, ¿no? O sea, no por lo que pueden llegar a ser. Por lo que tengo, no lo que soy. Lo que soy, exacto. Y bueno, hace ratito hubo un comentario que dijo Name, de que a lo mejor ahorita te está alcanzando, pero al rato no, que fue el caso de México hace unos años, ¿no? O sea, la devaluación que vino en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O sea, fue bastante intensa. Fue bastante intensa y que hasta hace unos años todavía se seguía solventando. Y pues cómo estamos en este año, ¿no? O sea, cómo nos ha estado pegando verdaderamente esta crisis económica por una mala administración. O sea, no solo es en el tenor de estar subsidiando, o sea, porque el Estado debe de ser subsidiario, crear las condiciones necesarias para que las personas se desarrollen. O sea, le vas a ayudar si lo necesita ahorita, ok, tienes hambre, te doy, pero te enseño cómo sostenerte por ti mismo a largo plazo, no te voy a estar dando siempre. O sea, sí, ¿no? Me dijo un amigo hace unos días y no se me olvida esa frase: a México le gusta tanto los pobres que sigue creando más pobres. O sea, y es así de grave el problema. Exacto. Sí, o sea, se trata de subsidiariedad, ¿no? Es lo que se conoce el término como enseñar a pescar a la persona, por así decirlo. Y yo creo que, pues sí es cierto, o sea, la solución a todos estos problemas de pobreza pues está en el trabajo, ¿no? En las oportunidades, en la educación, o sea,
Aquí la maestra Alejandra, dice, la educación. Por un México mejor. Exacto, o sea, sí, o sea, las necesidades básicas y aquellas cosas que cubran o de una forma... le permitan a la persona. Exacto, y que también le ayuden a obtener esos derechos que tiene, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, o sea, porque son derechos que tenemos como personas, ¿no? O sea, el Estado se debe de encargar de eso, porque pues históricamente las naciones que no tienen las capacidades para solventar sus necesidades más básicas, y si no tiene la capacidad de solventar sus necesidades más básicas, muy difícilmente se va a estar preocupando por solventar otras necesidades, ¿no? Que es como la cultura. La cultura es necesaria para la persona, y en la cultura es donde se fomenta el bien común. Es la base y el colchón del bien común. Me acuerdo hace algunos años cuando era pequeño. Como... Oigan, ya va a ser cumpleaños de Abraham. Eso bueno, tiene luego que salir platicamos ahorita, ese tema. Continúa. Me acuerdo que cuando era chico, bueno, la cosa con la pobreza era que no se veía tanto. Aún cuando se estaban solventando o apenas resolviendo lo de la crisis económica del 93-94. Y, por ejemplo, a mí sí me querían enseñar a valorar lo que tenía, me llevaban a las zonas donde estaba la pobreza, y pues nos teníamos que retirar bastante, ¿no? Ahorita sales a la calle aquí en Zacatecas y la pobreza no tienes está a la vuelta de la esquina. No tienes que retirarte, está a la vuelta de la esquina, como dijo Alejandra, y eso es bastante triste, o sea, ya que tus niños estén viendo la pobreza de frente, hay una cierta insensibilidad. Pues sí, de hecho es lo malo, que nos hacemos insensibles, que es así como, pues no. Normal. Yo todos los días. Es lo malo. Y de hecho ya con esto podemos pasar como a estadísticas, ¿no? O sea que, bueno, la población total de Zacatecas en el 2010 fue de 1.490.688 personas. Sí, para darnos una idea. De esas las registradas. Ese es de lo registrado. Ajá, exactamente. Y en el 2012 se registró que de toda la población de la entidad, el 54.2% se considera población que se encuentra en pobreza. O sea, la mitad. Un poco más de la mitad. Eso es grave, ¿no? Sí, es de la estadística del 2010, ¿verdad? Entonces, eso fue en el 2010. Ahora hay que ver si hemos mejorado, si han disminuido ese porcentaje o aumentado. Esta que te digo es del 2012, Memo, la del 54.2% de la población. Ajá. Y el 7.5% población en pobreza extrema. Y fíjate qué curioso, ¿no? O sea, cómo avanzó Zacatecas, más bien, decreció. Porque Zacatecas anteriormente era uno de los países más ricos de la Nueva España. Era surtidora a España de todas las riquezas. Esa es una de las cosas que a veces es contradictorio, ¿no? O sea, como México, siendo un país con muchas riquezas naturales, con mucha materia prima, en todos los aspectos, porque somos un país muy rico, ¿no? Sí, bastante. Todas las riquezas se van al extranjero y nada se queda en México, ¿no? La capacidad de ser primermundista, pero pues decides es entregarle todo a los demás, ¿no? O sea, sí, y esas son cuestiones políticas, cuestiones históricas que venimos arrastrando desde hace muchos años y que no hemos podido, digamos, quitarnos ese yugo para poder avanzar. Mañas y costumbres, no creo que sea yugo. Así es. Y de hecho, chicos, por darles también otro datito antes de pasar a lo siguiente, la población sin derecho a biencia y a servicios de salud ascendió también en el 2012 a 454.088 personas. O sea, toda esa cantidad de gente sin atención, pues, de salud y sin derecho a biencia. Muy bien. Y otra de las cosas que iba a mencionar, bueno, a veces escuchamos, o hay personas que yo he escuchado sobre, dicen, no, pues es que la pobreza existe porque las personas no se superan y quieren ser pobres. No trabajan. No trabajan ni hacen nada y nomás quieren pedir, ¿no? Uh-huh. Sí, pero pues si se fijan, ahorita no solamente es la pobreza, también es la cuestión de buscar trabajo. Si ahorita teniendo estudios es difícil encontrar trabajo. Entonces, o sea, hay muchísimas personas que, o sea, por cuestión de pobreza ni siquiera pueden estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, también de lo que comentábamos del salario mínimo. Ok, tal vez hoy con mi salario mínimo me alcanza, pero pues la cuestión es que siempre, o sea, todas las cosas están subiendo.
pero mi salario nunca sube, entonces... Y si sube como 4 pesos. Ya sé. Cuando lo veo más, ya hay una diferencia de 15, o no sé. Exacto, ¿no? Y eso lo vemos en la gasolina, por ejemplo, o sea, es algo muy común. Porque obviamente en este año, gracias a la estupenda administración de nuestro presidente, don Enrique Peña Nieto, bueno, no, o sea, ya no va a haber gasolinazos, ¿verdad? Salud. Pero sin embargo, pues yo creo que la gasolina ya subió lo que tenía que subir en este año. O sea, ya se subió mucho. Y pues obviamente por eso ya no va a subir más, ¿no? Deja tú, o sea, yo me acuerdo cuando era niño de nuevo y lo que podías comprar con 2 pesos, ¿no? Pues sí, era un tesoro. 2 pesos eran manos llenas de dulces, ¿verdad? y ahorita 20 pesos y, ay Dios. Exacto. Muy apenas el transporte, la verdad. Sí, pero no, o sea, volvemos también a cosas que en nuestro país hay más problemática, ¿no? de ese tema. O sea, está la pobreza por un lado, está la falta de educación por otro, sin embargo también está la corrupción por otro lado, ¿no? O sea, que los recursos que se destinan precisamente para estrategias, para políticas públicas en este aspecto de pobreza, muchas de las veces no llegan a su destino. Se desvían. Que es el caso que se está viendo ahorita en Michoacán, ¿no? O sea, las políticas que están tratando de implementar son... No están dando una respuesta al problema. O sea, verdaderamente... si nos ponemos a analizar, la propuesta que existe es que por condiciones de pobreza es válido abortar. Porque ¿cómo vas a traer a tu niño a sufrir aquí hambre y sed y dolor, no? Es la filosofía de Margaret Sanger, esta mujer promotora del aborto, ¿verdad? Sí, bueno, ahondando un poquito en este tema, hace algunos días, hace algunas semanas, se modificó el Código Penal para el estado de Michoacán, en el cual es el artículo 146 del Código Penal. Y entonces en la tipificación del aborto como delito se agregó que se puede abortar cuando se demuestre que está en una situación económica precaria, ¿no? Y esto, digamos, pues de cierta forma trata, digamos, de resolver el problema de la pobreza acabando con los pobres, más no con la pobreza. Es exacto, o sea, no están atacando el problema de raíz, ¿no? Están atacando a la población que tiene el problema. O sea, si no tengo la población, me puedo ahorrar lo que puedo invertir, o sea, lo que se tiene que invertir en educación, en salud, en economía. O sea, todo ese recurso se lo pueden echar a... O sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, es la salida fácil a un montón de problemas que no se han podido resolver. Y que no solo se dan en Morelia, ¿no? O sea, a nivel nacional. Exacto. Y bueno, en respecto a esto, me acuerdo que hace poco discutíamos ahí en nuestro salón de clase, ahí con mis compañeros, sobre este tema, digamos, de la pobreza y digamos, la reproducción o la sexualidad. Que a veces las personas que tienen o sea, no tienen tantas posibilidades económicas para salir adelante, son quienes tienen más hijos, ¿verdad? Entonces mencionábamos, o algunos compañeros mencionaban, que debería hacerse algo para que a estas personas se les limitara el número de hijos que tuvieran, ¿no? Y bueno, pues a esto volvemos. O sea, es cierto que muchas de las veces las personas pobres tienen más hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a veces, digamos, la mamá es quien trabaja y bueno, si tiene más hijos, pues ya todos pueden trabajar y pueden ayudarse más, ¿no? En cierta forma. Entonces, pero también volvemos a lo mismo. O sea, esto de la pobreza se le suma la falta de salud, falta de información, falta de educación, digamos, a veces de tener un proyecto de vida para planear bien tu familia, ¿no? Volvemos a eso, ¿no? Y entonces eso pues implica que pues se tengan más hijos o que la familia aumente. Y pues en en el caso de Michoacán, pues pasa algo parecido, ¿no? Sí, es tal cual un control de natalidad, algo así como lo que se viene desde Hitler, ¿verdad? Por eso las feministas son las feminazis, porque realmente su ideología proviene de ahí, ¿verdad? Como ahorita, bueno, lo mencioné un poquito cortado, de esta Margaret Sanger, que es de las mentes maestras del movimiento feminista proabortista. Ella era su ideología tal cual, ¿no? O sea, ella decía, estamos tan mal que el Estado protege a los pobres en vez de terminar con ellos. Y decía, más posibilidades para los capacitados y menos hijos para los incapacitados. O sea, esa era su filosofía de
cómo acabar con la pobreza, pues ya no hay que tener más pobres. Lo que hace poquito sacaba una diputada, ay, es que sinceramente no recuerdo su nombre, que con su propuesta de que se quitaran mejor los programas de oportunidades de apoyos a familias numerosas y de indígenas, porque decía, es que no, o sea, que ya se le quite el apoyo económico a las indígenas que tengan más de 3 hijos. Porque pues no, nomás quieren tener para que les den más dinero. Y pudiera ser que realmente pueda pasar eso, porque sabemos que incluso aquí en comunidades, en ranchos, pues sí, en localidades aquí de Zacatecas, pasa eso, ¿no? Mejor ya el señor no trabaja en el campo porque pues al cabo le llega lo de Progresa, le llega lo de oportunidades y pues ya mejor con eso nos mantenemos a gusto en vez de trabajar. O sea, televisión. Ajá, su televisión. Sí, no le dan medicinas ni le dan seguro, pero pues ahí va papá gobierno a darle una televisión para que siga viendo la tele a gusto. Entonces, o sea, sí pudiera ser que haya un abuso, una falta de educación, de formación en eso del trabajo, pero también, pues por otro lado, es un estar promoviendo una ideología de eugenesia, de selección natural, de que sigan viviendo los ricos, que decimos que está pasando, que ya ahí nada más, ya se están como marcando mucho la clase baja y la clase alta, como que está desapareciendo la media, y realmente pues es algo que hay que atender desde su raíz de fondo, que es una ideología súper intensa. Y bueno, es cierto, ahora volviendo al caso de Michoacán, pues digamos, una de las cosas que motivó a esta iniciativa, pues precisamente los altos índices de pobreza, que aquí investigando, pues sí dice que hay una pobreza moderada en el 39.9% de la población en Michoacán. Y digamos, el 14.4%, que vendrían siendo como 650,000 personas, tienen pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, digamos que pues sí, una de estos factores influyeron para que se presentara esa iniciativa. Pero volvamos a lo mismo, o sea, no es, digamos, una solución a todo al problema de la pobreza. Y que ni siquiera yo digo que ni siquiera son las cifras reales, porque hay que ser realistas. Morelia es un estado todavía muy indigenista, entonces las comunidades en las que están las personas están muy retiradas. Ajá, entonces sí. Es loma tras loma tras loma, y hacer el censo real pues está muy muy pesado, ¿no? Bueno, pero yo pienso que aquí ya para ir cerrando el tema, o sea, sería importante nosotros como movimiento, dilo bien, ¿qué proponemos o qué vemos de esto, ¿no? O sea, la situación está y la pobreza ha existido siempre, y yo pienso que será difícil terminar completamente con ella, ¿no? O sea, pero ¿qué proponemos? O sea, mira, más que nada yo digo que desde la educación, o sea, decía Name, ni siquiera con que tengas carrera tienes seguro el empleo, ¿no? En México hay una calle, no recuerdo cuál, en la que hay físicos, arquitectos con un letrero de soy arquitecto, empléame. O sea, así de triste está nuestra nación. Entonces, se necesitan crear las oportunidades necesarias para que los profesionistas, para los que ya tienen la oportunidad, se desarrollen, para que estos mismos a su vez le den oportunidad a las personas que vienen de abajo, ¿no? O sea, que vayan Exacto. creciendo, o sea, que sea cíclico. Exactamente, o sea, eso es digamos, una de las partes de la solución, las oportunidades, ¿no? Y otra, la otra sería la educación, a todos, ¿no? Porque es cierto, o sea, a mayor educación, pues hay, digamos, un proyecto de vida mejor estructurado, podríamos así decirlo. Aunque, bueno, no es tan seguro, ¿verdad? Porque a veces ni hay un proyecto de vida, pero bueno. Y otra de las cosas, porque yo veía una imagen en Facebook, decía, el conocimiento es tu mejor arma, ¿no? Entonces, ante las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, pues sí hay varias acciones que, si bien le corresponden primeramente a la administración de cada país, pero también nos corresponden a nosotros como individuos y como integrantes de esta sociedad. Entonces, una de las partes importantes sería eso, pues, de que exista una verdadera justicia social, que exista de verdad un camino o una intención para llegar al bien común, con acciones y políticas públicas que en verdad ataquen los problemas de raíz, concretas. Así es, y que de hecho pues todo consiste en tener esta actitud voluntaria de reconocer al otro como persona, ¿verdad? O sea,
así como yéndonos muy de fondo, realmente la raíz, la base, pues es reconocer la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Solo así podemos crear esta conciencia de justicia social que pues debe verse en todos los aspectos de la sociedad, ¿verdad? Ver a la persona como persona, porque también digo, Estados Unidos no puedes decir que sea un país que esté sufriendo económicamente pesado. Pero la verdad es que no ven la dignidad de la persona. O sea, emplean a las personas, pero de buenas a primeras lo pueden despedir. O sea, y es ahí lo que entra, cómo entra lo que dice Ale. Ver a la persona como persona para ayudarle a desarrollarse a él y a su entorno, ¿no? Y con esto, pues obviamente vamos generando mayor justicia social y por lo tanto una verdadera paz, que es lo que pues realmente toda nación debería tener como objetivo general, ¿verdad? El crear una sociedad de paz, porque la pobreza, igual y no lo mencionamos como mucho, pero sabemos si lo tenemos presente, también hace que se dé como la posibilidad de que se formen grupos delictivos, de que pues los chicos, como no hay oportunidad y así, pues acá está el narcotráfico, acá está el cártel, mejor robo, porque pues, o sea, hay casos, ¿no? Gente que, o sea, tiene que robar botes de leche porque dicen, o sea, no tengo con qué darle de comer a mis niños, o sea, pues robo. Y esto, pues, obviamente va generando lo grande, pero por eso decimos, nosotros lo que proponemos, pues, es realmente políticas públicas que aunque se lleven más tiempo, más trabajo, más esfuerzo en implementarlos, den una solución de fondo al problema y no sea algo así como para, como decíamos, superficial de sanarlo un poquito hoy y ya el próximo sexenio que se le arregle el que sigue porque pues no solucione nada. Que muchas veces se da eso, ¿no? O sea, como es una propuesta del sexenio pasado, aunque sea buena, la quito porque no es mía. Entonces, yo digo que también hay que quitarse los orgullos y si está funcionando, pues continuarla, ¿no? O sea, ayudar para que se termine el proceso. Son cosas que llevan años. Como está el programa de Progresa, se llamaba, y ahora le cambiaron el nombre a Prospera. Entonces es un programa que viene, digamos, dando resultados, ¿no? Pero, bueno, así ya como conclusión, o sea, es cierto, hay muchos programas que, digamos, sí dan resultado. O sea, por ejemplo, con este programa hemos obtenido resultado que muchas personas se han visto beneficiadas. Sin embargo, no ha terminado con el problema de raíz. Entonces la pregunta sería, ¿qué falta para que esos programas comiencen a cambiar la situación desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, la invitación pues, sería a realizar acciones pequeñas, cada uno desde nuestro entorno social y entorno cotidiano, que ayuden pues a disminuir la pobreza, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la primera sería no discriminar. Otra de las acciones concretas sería cuando vayas a dar una moneda, o más bien piensa mucho al dar una moneda, ¿no? O sea, más bien piensa la forma de ayudar a la persona a que cuando no estés tú pueda salir adelante ella, ¿no? O sea, enseñarle algo que pueda servirle en un futuro, o sea, no solamente darle lo que te está pidiendo. Exacto. Bueno, creo que esto ya es todo lo que tenemos que abordar en el tema de pobreza el día de hoy. Los invitamos, bueno, hay que empezar con una dinámica. Si ustedes tienen algún punto de vista, tienen algún comentario que decir sobre el tema, déjenlo en la cuenta de Facebook para ir así alzando la voz como sociedad, ¿no? O sea, las propuestas deben de salir desde su sociedad, de ser tangibles y ser realistas. Entonces, ahí en la cuenta de Facebook déjenos sus comentarios y pues eso ha sido todo por el tema del día de hoy. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¿Qué les parece? Muy bien, no se vayan. Estamos en Dilo Bien Radio. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Las noticias al instante. Notivida. Muy bien, chicos, ya estamos de regreso en esta sección Notivida, que el programa pasado les dijimos que iba a estar a cargo de nuestra compañera Nubia Valdés. Buenas noches, Nubia. ¿Qué noticias nos compartes el día de hoy? Hola, pues bueno, me gustaría empezar por las buenas noticias. Esto ocurrió en España y pues es el anuncio de una gran manifestación que se está haciendo a favor de la vida, donde la campaña nos está diciendo que, su lema nos habla sobre cada vida importa por la vida, la mujer y la maternidad. España pues ha sido uno de los lugares más... Pues sí, a favor del aborto, ¿no?
Pues sí, o sea, con su legislación en años anteriores ha situado a España en el tercer lugar en Europa en abortos después de Francia y Alemania, lo cual lo convierte pues en algo muy grave, ya que hay muchas personas que están en contra de esta ley que se llama AIDO. Uh-huh. Y pues no es justo que no tomen en cuenta la opinión de las personas, porque sí hay una gran cantidad en España, porque es uno de los principales lugares donde se han estado haciendo marchas a favor de la vida y cualquier tipo de acciones que favorezcan a esta y a los derechos humanos de las personas. Muchas personas que la están organizando, pues o sea, se juntaron muchísimas organizaciones que hay en España. Estas organizaciones pues todas son pro vida y pues están haciendo lo mejor y anunciar hacia muchísimos lugares para que se dé a conocer y pues y el gobierno sepa uh-huh. lo que está pasando y lo que piensa la gente, porque pues no, como te dije antes, no los toman en cuenta. Exacto, sí, recordar que España es uno de los países, digamos, donde pues hay mucho libertinaje, ¿no? E incluso ya hay muy pocos niños, ya no se tiene, digamos, dentro del proyecto de vida de las personas no está el tener hijos, ¿no? Y esto, pues recordemos, a largo plazo, pues va a haber afectado a este país. Pero bueno, ¿qué más noticias tienes, Nubia? Pues bueno, y otra buena noticia de la que quisiera hablar es sobre un informe que hizo el Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe, donde nos está hablando sobre la legislación del aborto, que esta no va a reducir las tasas de mortalidad materna. Uh-huh. Y pues bueno, lo que hizo esta organización fue hacer un análisis con varios lugares que tenían permitido el aborto y con los que no lo tenían permitido. Sí. Entonces, pues llegaron a las conclusiones de que, bueno, muchas personas al decirnos que están a favor del aborto, nos hablan sobre el peligro de la mamá, pues uh-huh. todas las muertes, la mortalidad en sí. Sí. Entonces, pues esta organización se puso a buscar bien para llegar a una conclusión que tuviera todos datos verídicos, y pues en sus comparaciones nos dicen que de hecho en los lugares que tienen permitido el aborto hay una mortalidad materna mucho más grande que en las que no está permitido. Y pues, o sea, en sí esto nos demuestra que la legislación del aborto no reduce su incidencia, porque de hecho al hacer este estudio se calculó que en los últimos 10 años el porcentaje de abortos en menores de 18 años se ha duplicado, y pues esto se ha debido a que no hay un correcto uso de la información ni de propagandas, porque pues como vemos ahora en muchos lugares se hace propaganda sobre los anticonceptivos, sobre Ajá. que está bien, sobre que debes empezar tu vida sexual cuando tú quieras, cuando pues es tu derecho y pues es lo que tú quieras, pero pues también debes de tener un conocimiento sobre las repercusiones que hay, sobre lo que estás haciendo y realmente conocer sobre el tema, porque pues muchas personas ni siquiera saben lo que están haciendo, pero pues por miedo, por no saber o por lo que los demás le dicen, llegan a hacer esto. Sí, exacto, y yo creo que eso es muy importante. Esta noticia nos ayuda a ver que por más legal que sea un aborto, no implica que sea menos riesgoso y no asegura que vaya a disminuir las muertes maternas, ¿no? Es algo muy importante. Y otra de las cosas, como esa no es la solución para erradicar, digamos, las muertes maternas ni los abortos, entonces la solución está precisamente en eso, ¿no? En informarnos verdaderamente qué implica la sexualidad en los jóvenes, informarnos verdaderamente qué implica utilizar métodos anticonceptivos y las responsabilidades precisamente que se deslindan, que se derivan de ese acto, ¿no? Del acto sexual. Pero bueno, ¿qué otra noticia hay? La otra noticia, pues es que lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra se acaba de aprobar que los bebés puedan tener 3 padres. Oh, este título, digamos, es un tanto controversial. Bebés de 3 padres. Pero ¿cómo es esto? ¿Es cierto? O sea, en Inglaterra, dice, es un método de fertilización in vitro en experimentación de la Universidad de Newcastle, en donde se permite implantar el núcleo de un óvulo de una madre con ADN defectuoso en las mitocondrias de otro óvulo sano donado por la segunda mujer y posteriormente fecundado por el padre. Esto, si es cierto, Nubia, tiene
tuvo una, digamos, en la Cámara de allá de Inglaterra, pues se votaron 382 personas votaron a favor y 128 en contra en esta ley de fertilización humana y embriología, como lo denominan allá. Entonces, lo que pretende esta ley, pues es de que, digamos, los bebés que tengan enfermedades importantes o enfermedades que puedan perjudicar el resto de su vida, con esta ley se pueda, digamos, implantar un ADN de un donante, por ejemplo, de una mujer sana, para que esta persona pues pueda nacer sana y no tenga complicaciones en su vida, ¿verdad? Y esto, digamos, a cierta forma nos suena muy bueno, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primer candado que te ponen es sí, solo va a ser para las personas que tengan enfermedades importantes, que puedan dañarles en su vida, etcétera, ¿no? Pero esto es ahorita. Después está abriendo muchas puertas para que en un futuro las personas que puedan acceder a este tipo de fertilización, que obviamente son las personas con mayores recursos, pues van a poder decidir cómo quieren a su hijo, ¿no? Y van a poder insertar ADN de otras personas, aunque el hijo esté sano. Entonces se abren más puertas, digamos, a otras cosas que, como decíamos, pues nos lleva a la eugenesia, que es la mejoración de la especie. Pero sin embargo aquí salió otra nota en relación a esto, ¿no? Que decían, bueno, platícanos un poco de eso. Bueno, pues sí, se ha dado mucha controversia con esta noticia, ya que muchas personas empezaron a decir que el embrión humano es una nueva vida humana y debe de ser respetada y protegida desde el momento de la concepción. O sea, es muy diferente tener tu hijo a como sale pues ya con el óvulo fecundado, a estarle poniendo lo que tú quieras, ponerle ciertas características, o sea, no es lo mismo. Y pues de hecho muchas personas estuvieron diciendo que pues era algo considerado que iba a ser pues un avance para todos nosotros, para quitar enfermedades, pero pues en estos momentos es muy difícil que personas sigan un camino correcto, un camino moral, porque pues empiezan a dejar llevar por dinero, por ambiciones, que pues en un tiempo más no nos llevan a nada bueno. Así es, y pues ya estaremos muy pendientes de lo que pase con esta ley. Supuestamente iba a pasar a la Cámara de los Lores, que es como si fuera la Cámara de Senadores aquí en México, para que en verdad la aprueben y ya pase, digamos, a ser vigente. Pero bueno, esperemos ver qué pasa con esta ley y seguiremos muy pendientes. En otras noticias, Nubia, fíjate que en Canadá la Corte Suprema da vía libre para legalizar el suicidio asistido. El proceso tiene como objetivo ayudar a las personas a acabar con su vida en casos de sufrimiento insoportable o de enfermedades sin ninguna cura, ¿verdad? Y pues esto, digamos, está relacionado a la eutanasia, y que al igual que Canadá se suma a países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, quienes ya tienen legalizada la eutanasia activa en mayores de edad, ¿no? Entonces recordamos que la eutanasia, pues etimológicamente significa buena muerte, pero digamos es un tanto una contradicción, porque una buena muerte sería una muerte natural. Sin embargo, aquí se traduce digamos un poco el término para dar buena muerte a aquellos que están sufriendo, pero por medio de, digamos, de productos que pues le quiten la vida a la persona, ¿no? Y pues sí, esto como volvemos a lo mismo, ¿no? En relación con a la nota pasada. Suena bueno en primera instancia, ¿por qué? Pues sí, porque ya nadie le gusta que las personas sufran, ¿no? Pero precisamente aquí menciona que es solamente para las personas que están ya en caso, digamos, en etapa terminal y que ellas mismas lo piden. Sin embargo, después esperemos que no sea así. Por ejemplo, en Holanda así comenzó esta ley y ahora terminan personas de muchos países yendo a Holanda y a Bélgica para morir ahí, porque ahí en esos países sí se permite, ¿no? Entonces está un poco complicado. Pues de hecho este tema también es muy interesante. De hecho yo tenía conocido que por los años 70 fue cuando se empezó a utilizar la eutanasia. Y pues la eutanasia solo estaba aprobada para personas que tenían deficiencias mentales o que pues ya no tenían una cordura mental, y pues nada más se utilizaban esto porque decían que pues era cuando todo empezó, porque pues decían que eran castigos y eran personas que no debían vivir porque pues ya las familias eran pobres y todo
todo eso. Y pues como no lo muestran ahora, o sea, también había empezado, muchas personas estuvieron apoyo porque estaban diciendo, es que sí, una persona que no tiene su cordura mental, ¿para qué está aquí? O sea, no está viviendo de la forma correcta, está sufriendo y pues así va a tener su buena muerte. Pero pues esto empezó en Estados Unidos y pues ahora, como ya sabes, cualquier persona es como de, pues bueno, si pasa esto, quiero que me apliquen eutanasia. Entonces ya no es algo que se tome a delicadeza o en casos especiales, sino ya lo hacen como algo normal. Y en otras noticias, fíjate, Nubia, investigué también otra por aquí. Es que me encontré algunas. Dice que una mujer armenia le pidió el divorcio a su esposo una semana después de haber dado a luz a Leo, su hijo, que un pequeño con síndrome de Down, por el miedo que le llevara la vergüenza a su familia. Entonces esta mujer divorció a su esposo porque, pues sí, pues porque aceptó a su hijo con síndrome de Down, ¿no? Entonces esto también es algo grave. ¿Por qué? Porque nos recuerda que muchas de las veces estas personitas con síndrome de Down o con alguna enfermedad, digamos, congénita, muchas de las veces nos enseñan a las personas que de cierta forma estamos sanos y normales, nos enseñan una lección de vida, ¿no? Y fíjate que también en Tabasco, el pasado 6 de febrero, también un recién nacido fue encontrado en un cesto de basura en la colonia del municipio de Emiliano Zapata, esto en Tabasco. Entonces dice que donde había sido arrojado luego del parto de su madre y falleció en un hospital de Villahermosa. Entonces este bebé que fue encontrado pues no logró sobrevivir, ¿no? Entonces nos muestra, digamos, también una controversia entre, pues sí, las madres que tienen a sus hijos pero no, digamos, no los dan por los medios correctos, digamos, por ejemplo, en adopción o o lo dejan con otras personas, sino que los echan ahí pues un bote como si fuera basura, ¿no? Entonces eso también nos da a entender un poco de la gravedad del asunto en este lugar. Y bueno, esto ha sido todo en esta sección de Notivida. Es que está nerviosa todavía Nubia, ¿verdad? Un poquito. Bueno, pues espero que las noticias les hayan interesado, para que ustedes también se pongan a buscar o saber lo que está pasando en su alrededor o en el mundo, porque es importante saberlo y pues apoyar lo que tú defiendes, sobre todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por estas noticias. Y bueno, chicos, nos vemos en la próxima sección de Notivida. Y mientras tanto, vamos a un corte para regresar con el programa. No se vayan. ¡Vive la vida! Haz lo que amas. Continuamos en Dilo Bien. Estamos de vuelta ya para concluir nuestro programa del día de hoy. Así es, pues fue un tema, digamos, muy amplio. Al igual que las secciones, fueron noticias pues interesantes y noticias que a nivel mundial pues están dando y que implican una verdadera reflexión en que, pues sí, que involucra una reflexión en lo que está pasando, ¿no? Hay que estar al día con todo lo que está pasando. Muy bien. Y bueno, seguimos invitando a que firmen esta alerta en Citizen Go, ¿no? Que es sobre Morelia. No permitan que este tipo de políticas se generen en nuestro país, porque al final de cuentas, imagínense, la pobreza está avanzando y nos va a alcanzar. Entonces, que al rato a nosotros una ley para matar a quien sea pobre. Al que sea pobre, no, pues, o sea, verdaderamente hay que buscar las soluciones y hay que estar apoyando con un like. Un like es suficiente para hacer un gran cambio aquí en nuestro país, ¿no? Muy bien, chicos, pues bueno, pues fue un gusto como siempre estar aquí con ustedes en su programa de Dilo Bien Radio. Y como siempre, Dilo Bien se preocupa por hablar sobre los derechos humanos, sobre la defensa de la vida y la dignidad de la persona. Y los seguimos invitando pues a que nos escuchen todos los martes 9 de la noche por Estéreo Gracia y los jueves 9 de la noche también por Zacatex FM. Nos dejen sus comentarios en Facebook, Dilo Bien Zac, y pues ahí le den like a nuestras publicaciones. Por favor. No, muy bien acongojadilla. Por favor. No, pero sí, inviten a todos sus amigos a que le den like a la página. Y pues seguimos en su programa la próxima semana, ¿no? Muy bien. Recuerden que tenemos aquí una cita a las 9 de la noche. El jueves y el martes. Y pues bueno. Pues bueno. Gracias aquí nos vemos. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y recuerden que siempre y en todo lugar, dilo fuerte. ¡Dilo bien! Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Buenas noches. Chao, chao.
Nos vemos el próximo martes en tu programa favorito. ¡Dilo bien!